¿Alguna vez te has enamorado de alguien que parecía verte, pero que en realidad nunca te miró de verdad? Me llamo Lucas Méndez. Tengo 24 años. Soy maestro de primaria aquí en el interior de Minas Gerais. Y nunca imaginé que una luz de freno encendida en el tablero de mi camioneta me haría ver una verdad que había estado evitando durante 8 meses. Siempre fui de esos que se fija en los detalles. La forma en que un niño sostiene el lápiz, el cambio en el tono de voz. Noto las cosas. Pero también siempre desconfié de lo que veía, pensando que inventaba señales donde no había nada, solo porque quería desesperadamente que me vieran. Así que cuando la luz amarilla del freno comenzó a parpadear en el cuadro de mandos mientras volvía de la escuela, hice lo que siempre hacía cuando algo necesitaba reparación. Cogí el móvil y llamé al taller Costa. A él, Rafael Costa. Rafa, 27 años, manos fuertes de tanto manipular herramientas, una sonrisa fácil que iluminaba aquel galpón polvoriento y manchado de aceite. Hijo de don Antonio, dueño del único taller decente en un radio de 50 kilómetros. Y desde hace 8 meses, en secreto, la persona con quien compartía momentos que nadie más sabía que existían. Nos conocimos cuando llevé la camioneta para cambiar el aceite. Fue una tarde cualquiera, nada especial. Pero Rafa fue atento. Me hizo preguntas sobre mi trabajo. Sonrió genuinamente cuando le conté historias divertidas de mis alumnos. Me dijo que yo era diferente a todos en esta ciudad. Y cuando terminó el cambio de aceite, me dijo que podía pasar después del cierre para recoger las llaves, que él se quedaría un rato más terminando unos trabajos. Regresé a las 8 de la noche. El taller estaba a oscuras. Solo la oficina del fondo tenía la luz encendida. Rafa me esperaba con 2 cervezas heladas y esa sonrisa que parecía decir que él también había percibido algo entre nosotros. Nuestro primer beso ocurrió en esa salita, entre archivos polvorientos y viejos calendarios de proveedores de repuestos. Olía a aceite de motor y metal, pero en ese momento pareció el lugar más íntimo del mundo. En los 8 meses siguientes, siempre nos encontramos así, a escondidas. Después del trabajo, en horarios en los que nadie aparecería. Rafa siempre decía que era para protegernos, que su padre enloquecería, que la ciudad no estaba lista. Y yo le creía porque quería creerle, porque cuando él ponía su mano en mi rostro y decía, significas todo para mí, yo sentía que tal vez, finalmente, alguien realmente me veía. Pero esa tarde, cuando se encendió la luz del freno, algo cambió. Y no tenía idea de que esa pequeña señal roja sería el comienzo del fin. Aparqué la camioneta frente al taller Costa alrededor de las 3 de la tarde. El sol estaba alto, abrasador, y el olor a grasa y caucho quemado impregnaba el aire. Don Antonio estaba inclinado sobre un gol viejo, con las manos manchadas de grasa y una expresión de irritación permanente en su rostro arrugado. Rafa apareció desde la parte trasera del galpón cuando me vio bajar de la camioneta. Usaba una de esas camisas viejas de trabajo de su padre, manchada de aceite, y por un segundo sus ojos encontraron los míos con esa intensidad que siempre me desarmaba por completo. Una mirada que duraba medio segundo más de lo normal. Una sonrisa que prometía cosas que solo nosotros dos sabíamos. «¿Qué tal, profesor?», dijo lo suficientemente alto para que su padre lo oyera, manteniendo esa distancia de seguridad. «¿Tienes problemas con la camioneta?». «Se ha encendido la luz del freno», respondí, intentando sonar tranquilo, aunque el corazón se me aceleraba solo por estar cerca de él. «Mejor que le eches un vistazo antes de que se convierta en algo más serio». Don Antonio se incorporó con un gruñido, limpiándose las manos en un trapo que probablemente estaba más sucio que sus propias manos. «Voy a verlo», dijo, encaminándose hacia mi camioneta con esa eficiencia brusca que siempre me hacía sentir que estaba en el camino. Rafa me lanzó una mirada rápida, casi imperceptible. El tipo de mirada que decía, «luego hablamos». Y sentí esa opresión familiar en el pecho, mitad ansiedad, mitad esperanza. Don Antonio se subió a la camioneta, encendió el motor y pisó el freno un par de veces. Vi el reflejo de la luz roja encenderse en el parachoques del coche de al lado. Se bajó, caminó hacia la parte trasera y miró por encima de las ruedas sin ni siquiera inclinarse. «Solo está rozando un poco», dijo, dirigiéndose ya hacia su gol como si el diagnóstico estuviera completo. «Nada preocupante. Puedes conducir tranquilo». Parpadeé. «¿Pero no necesita mirar debajo? ¿Ver las pastillas?».
Don Antonio me miró como si le hubiera sugerido que reconstruyera el motor entero. Muchacho, llevo 30 años trabajando con coches. Cuando es algo serio, uno lo siente. Eso es solo un roce. Si empeora, vuelves. Y eso fue todo. Volvió al gol. El asunto estaba cerrado. Me quedé allí parado, sin saber qué hacer. Algo dentro de mí decía que aquello no estaba bien, que una revisión de frenos no podía ser solo. Mirar desde lejos. Pero, ¿quién era yo para cuestionarlo? Don Antonio llevaba décadas como mecánico. Sabía lo que hacía. ¿No? Tranquilo, susurró Rafa cerca de mi oído, haciéndome dar un respingo. Se había acercado mientras yo estaba distraído. Mi padre conoce estos frenos de sobra. Si él dice que está bien, es que está bien. Sus palabras deberían haberme calmado, pero había algo en la forma en que lo dijo, demasiado casual, como si estuviera repitiendo una frase hecha. Está bien, dije, todavía sin total convicción. Confío. Mal sabía yo que esa confianza casi me costaría la vida. Y ahí fue cuando sucedió. El momento que recordaría después, una y otra vez, tratando de entender qué significaba. Rafa extendió la mano para devolverme las llaves de la camioneta. Nuestros dedos se rozaron, y por una fracción de segundo más de lo necesario, su mano sostuvo la mía. Su pulgar acarició suavemente mis nudillos. Un toque tan sutil que cualquiera que mirara desde fuera pensaría que fue accidental. Pero no lo fue. Nosotros sabíamos que no lo fue. Lo miré a los ojos. Verde grisáceo, con esas arruguitas alrededor de tanto sonreír. Y en ese instante, allí en ese galpón polvoriento que olía a aceite quemado y metal caliente, con el sol de la tarde entrando por las grietas del techo, sentí esa corriente eléctrica que siempre sentía cuando él me tocaba. Esperanza, esa sensación peligrosa y adictiva de que tal vez lográramos que esto funcionara, de que tal vez un día ya no necesitáramos escondernos más. Pásate luego, murmuró Rafa tan bajo que solo yo pude oírlo. Don Antonio estaba de espaldas, concentrado en el gol. Cierro a las 7, hablamos. Asentí levemente con la cabeza, guardando las llaves en el bolsillo, intentando ignorar el calor que me subía por el cuello. Volví a la camioneta. Encendí el motor. La luz del freno ya no se encendió. Tal vez don Antonio tenía razón. Tal vez era solo un problema puntual, un sensor con mal contacto, algo que se solucionó solo. Salí del taller y tomé el camino de tierra que llevaba a casa. La tarde estaba hermosa, de esa manera que solo el interior sabe serlo. Cielo azul intenso, algunas nubes blancas, el verde profundo de los árboles a ambos lados del camino. Pero mientras conducía, algo me seguía incomodando. Don Antonio subiéndose a la camioneta, encendiendo el motor, pisando el freno, saliendo, mirando por encima de las ruedas. No se había metido debajo de la camioneta, no había usado el gato, en realidad no había revisado nada. Disminuí la velocidad instintivamente. Y entonces pisé el freno para tomar una curva. El pedal bajó más a fondo de lo que debería. No mucho, solo un poco, pero lo suficiente para sentirlo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Aquello era normal? ¿Estaba imaginando cosas? ¿Estaba paranoico? Pisé de nuevo, prestando atención. El pedal definitivamente estaba más suave de lo habitual. No era dramático, no era peligroso en ese momento, pero se sentía diferente. Don Antonio había dicho que todo estaba bien. Rafa lo había confirmado, y ellos entendían de coches. Hacían esto todos los días. ¿Por qué yo, un profesor que apenas sabía cambiar una llanta, iba a dudar de ellos? Pero entonces la imagen volvió. Don Antonio mirando por encima de la rueda, sin agacharse, sin mirar realmente, así como Rafa me miraba a mí, por encima, sin mirar de verdad. ¿Cuántas veces Rafa había prometido que se lo contaría a su padre? Pronto, solo necesito el momento adecuado. ¿Cuántas veces íbamos a hacer ese viaje? Solo necesito organizarme. Promesas, miradas, palabras, todo por encima, nada profundo, nada que realmente comprobara lo que había debajo. Detuve la camioneta a un lado del camino. Apagué el motor, y allí, solo en ese camino polvoriento, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Pero lo que estaba a punto de descubrir era mucho más peligroso que un fallo en los frenos. No era rabia todavía. No era una decepción total.
Era más como una grieta, como cuando ves una pequeña fisura en la pared y sabes que, eventualmente, va a crecer, que ya no puedes fingir que no existe. Miré por el retrovisor. Mis propios ojos me devolvían la mirada. Parecía cansado. Parecía alguien que llevaba demasiado tiempo intentando convencerse a sí mismo de algo. Don Antonio no había revisado los frenos de verdad. Había echado un vistazo rápido y declarado que todo estaba bien, porque era más rápido, porque era más fácil, porque no le importaba bastante como para verificar realmente si yo estaba seguro. Y Rafa había crecido viendo a su padre trabajar así, aprendiendo que puedes aparentar que cuidas algo sin cuidarlo realmente, que puedes decir las palabras correctas sin necesidad de realizar las acciones que las respaldan. Ese roce al devolverme las llaves, tan eléctrico, tan lleno de promesas. ¿Pero promesa de qué? ¿De otra noche escondidos en la salita del fondo? ¿De otros 3 meses de espera solo un poco más? ¿De otro año sintiéndome agradecido por las migajas de atención que me daba cuando estaba seguro de que nadie miraba? Respiré hondo, sintiendo el olor a tierra seca entrando por la ventana abierta. Una cigarra cantaba en algún lugar cercano. El viento mecía las hojas de los árboles. Todo a mi alrededor parecía normal, pacífico. Pero algo dentro de mí había despertado. Una voz que había estado silenciando durante meses, tal vez años. La voz que decía: mereces a alguien que se meta debajo del camión y mire de verdad. Encendí el motor de nuevo. La luz del freno no se encendió. Tal vez realmente no fuera nada serio. Tal vez don Antonio tuviera razón y yo estuviera exagerando. O tal vez, finalmente estaba empezando a prestar atención. Puse la camioneta en marcha otra vez, pero esta vez no iba a casa. Mis manos giraron el volante casi por voluntad propia, dando la vuelta en el camino. Porque había una pregunta que necesitaba hacer. Una pregunta que iba más allá de frenos, pastillas y luces de advertencia en el tablero. La pregunta era simple, pero aterradora. ¿Don Antonio realmente comprobó mi seguridad? ¿O solo fingió hacerlo? ¿Y si la respuesta era la segunda? ¿Qué más en mi vida estaba aceptando que fuera solo una farsa? El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando vi aparecer de nuevo el taller Costa frente a mí. Esta vez no estaba esperanzado. No estaba ansioso por ver a Rafa. Estaba decidido, porque por primera vez en 8 meses, iba a hacer la pregunta de la cual temía escuchar la respuesta. Iba a preguntar si él realmente miró, si su padre realmente verificó. Y dependiendo de la respuesta, tendría que decidir qué hacer con la otra pregunta que me quemaba en el pecho. Rafa, ¿alguna vez realmente me miró? ¿O él también solo pasó por encima, declaró que todo estaba bien, y nunca se tomó la molestia de ir al fondo para ver lo que realmente estaba sucediendo bajo la superficie? A veces necesitamos que se encienda una luz de advertencia en el tablero para finalmente ver las luces de advertencia que ya estaban parpadeando dentro de nosotros desde hace mucho tiempo. Mi camioneta conocía el camino sola, después de 8 meses yendo y viniendo de ese lugar. 8 meses de visitas que comenzaron por necesidad y se convirtieron en otra cosa. Algo que aún no sabía nombrar bien. ¿Te has fijado cómo logramos conducir en automático cuando la cabeza está demasiado ocupada con otra cosa? Mi mano cambiaba las marchas, mi pie pisaba el embrague, pero mi mente estaba atrapada en aquel momento debajo de la camioneta. O mejor dicho, en aquel momento en que don Antonio no se metió debajo de la camioneta. Frené despacio al acercarme al estacionamiento de tierra apisonada. Y fue ahí que lo sentí de nuevo. El pedal del freno bajó un poco más de lo que debería. No mucho. Solo lo suficiente para hacer que se me hiciera un nudo en el estómago. Solo lo suficiente para confirmar lo que había percibido en la carretera. Había algo mal. Y don Antonio nunca miró de verdad. Estacioné al lado de la misma pila de neumáticos viejos de siempre. Apagué el motor, pero no bajé. Me quedé allí, con las manos en el volante, sintiendo mi corazón latir más fuerte que el ruido del compresor de aire que venía del taller. ¿Por qué tenía tanto miedo de hacer una pregunta simple? Era solo eso, una pregunta sobre frenos, sobre mecánica, nada del otro mundo. Pero uno sabe cuando una pregunta no es solo sobre lo que estamos preguntando, ¿verdad? Uno sabe cuando hay capas bajo la superficie, como esos frenos que nunca vi a don Antonio verificar de verdad.
Respiré hondo. El polvo del camino aún se estaba asentando alrededor de la camioneta cuando la puerta lateral del taller se abrió. Y él apareció. Rafa. Incluso después de 8 meses, todavía me tomaba por sorpresa. La forma en que llenaba el marco de la puerta con esos hombros anchos de quien pasa el día levantando motores. La camisa de franela con manchas de grasa que yo sabía que era de su padre, porque Rafa me había contado una vez, en una noche que pasamos en la parte trasera del taller, que él usaba las camisas viejas de don Antonio, porque eran más cómodas. Huelen a trabajo honesto, había dicho, sonriendo de esa manera que hacía que se me apretara el pecho. Él me vio por la ventana de la camioneta y su rostro se iluminó. Esa sonrisa. La sonrisa que me hacía olvidar, por un segundo, que solo nos veíamos aquí. Que él nunca me invitaba a salir en público. Que yo nunca había conocido a sus amigos. Que en 8 meses, la única vez que salimos del taller fue aquella noche en que me llevó a ver la puesta de sol en el mirador de la sierra, y aún así estacionó lejos, donde nadie pudiera ver su camioneta al lado de la mía. Pero la sonrisa me hacía olvidar, por un segundo. Rafa se acercó, limpiándose las manos en un trapo que ya estaba tan sucio que probablemente solo esparcía más grasa de la que limpiaba. Abrí la puerta y bajé, sintiendo mis piernas un poco temblorosas. No sé si eran nervios por estar cerca de él de nuevo o miedo de lo que estaba a punto de preguntar. «Volviste temprano», dijo, y su voz tenía ese tono bajo, casi íntimo, que solo usaba cuando nadie más estaba cerca. «Me hiciste falta». 3 palabras. «Me hiciste falta». ¿Sabes cuántas veces me aferré a esas palabras cuando estaba solo en casa por la noche, preguntándome si lo que teníamos era real? ¿Cuántas veces repasé cada una de sus frases en mi cabeza, buscando señales de que él sentía lo que yo sentía? Pero en ese momento, con el pedal del freno aún suave en la memoria de mi pie, esas palabras sonaron diferentes. Sonaron como cuando dijo, «Hagamos ese viaje a la playa, hace 3 meses. ¿Te acuerdas?». Habló con tanta convicción que hasta sacó el móvil para buscar alojamientos. Pasamos la noche entera planeando. Él iba a pedirle días libres a su padre. Yo iba a comunicar a la escuela que me ausentaría unos días. Por fin íbamos a salir de aquí, a estar juntos sin miradas indiscretas, sin miedo. El viaje nunca sucedió. Primero fue, mi padre me necesita en el taller esta semana. Dejémoslo para el mes que viene. Después fue, tenemos mucho trabajo acumulado, no se puede salir ahora. Y después simplemente dejó de mencionarlo, como si nunca hubiéramos planeado nada. Como si aquellas horas que pasamos imaginando el sonido de las olas, eligiendo restaurantes, riéndonos de cómo sería despertar juntos en un lugar donde nadie nos conocía, como si nada de eso hubiera sucedido. «Rafa», comencé, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Necesito preguntarte algo sobre los frenos». Parpadeó sorprendido. «¿Los frenos? Mi padre acaba de revisarlos. Está todo bien, solo era un ajuste». «¿Pero miró de verdad?». Su sonrisa vaciló. «Solo un poco». Fue rápido, pero lo vi, porque estaba prestando atención de una manera que tal vez nunca había prestado antes. Lo estaba viendo como vi a don Antonio debajo de la camioneta. O mejor dicho, como vi a don Antonio no metiéndose debajo de la camioneta. «¿A qué te refieres?», preguntó, y noté que sus manos dejaron de moverse sobre el trapo. Claro que lo miró. «¿Por qué me preguntas eso?». «Porque yo estaba allí. Lo vi. No se metió debajo de la camioneta, Rafa. Ni siquiera se agachó bien. Solo le dio un golpe al costado de la rueda y dijo que todo estaba bien». Silencio. Ese tipo de silencio que parece absorber todo el aire a tu alrededor. Podía oír el compresor del taller, el sonido distante de una canción regional que venía de adentro, alguien tocando la bocina en la carretera. Pero, entre nosotros, silencio. Rafa se pasó la mano por el pelo, un gesto que yo conocía bien. Lo hacía cuando estaba incómodo, cuando yo preguntaba si le íbamos a contar a alguien, cuando sugería que me presentara a su padre como algo más que el profesor que siempre trae la camioneta aquí, cuando hablaba del futuro. «Mira», empezó, y ya por el tono supe que venía una explicación que no iba a explicar nada. «Mi padre lleva 30 años trabajando en esto, Lucas. Él sabe lo que hace. Si dijo que los frenos están bien, es porque están bien.
Pero no miró. Miró a su manera. Tiene experiencia. No necesita pasarse una hora debajo de cada auto para saber qué está pasando. Y entonces sucedió. Ese clic. Ese momento en el que algo que siempre has sabido, pero nunca has querido admitir, finalmente se abre paso en tu conciencia. Y ya no puedes seguir fingiendo que no lo ves. Me estaba pidiendo que confiara en algo que mis propios ojos vieron que no pasó. Tal como llevaba 8 meses confiando en promesas que mis propios ojos veían que no se cumplían. ¿Te acuerdas?, dije despacio, sintiendo el peso de cada palabra, de cuando dijiste que le ibas a contar a tu padre lo nuestro? Su rostro cambió, de defensivo a alarmado en una fracción de segundo. Lucas, esto no tiene nada que ver con... Tiene todo que ver. Dijiste, se lo diré pronto. Solo tengo que esperar el momento adecuado. Eso fue hace 3 meses, Rafa. 3 meses. Y antes de eso dijiste, hagamos ese viaje. Antes de eso dijiste, quiero que conozcas a mis amigos. Antes de eso, la primera noche que pasamos juntos, dijiste, esto es diferente. Tú eres diferente. Nunca había sentido esto antes. Mi voz estaba subiendo, y vi a Rafa mirar nervioso hacia el taller, comprobando si alguien podía oír. Y eso, ese detalle, esa mirada rápida para asegurarse de que nadie estaba mirando, dolió más que cualquier palabra que yo pudiera decir. Me pediste que creyera en todas esas cosas, continué, bajando el tono, intentando controlarme, aunque mi voz temblaba. Me pediste que confiara en que harías lo que prometiste, y confié, igual que ahora me pides que confíe en que tu padre revisó los frenos, cuando vi con mis propios ojos que no lo hizo. No es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es decir una cosa y hacer otra. Es decir que vas a cuidar algo pero no hacerlo de verdad. Es solo pasar por encima, dar un golpe en la superficie y declarar que todo está bien, sin tomarse nunca la molestia de meterse ahí abajo y ver qué está pasando de verdad. Rafa se quedó mirándome. Vi 1.000.000 de emociones pasar por su cara. Rabia, miedo, culpa. Y por un segundo, por un brevísimo segundo, pensé que lo admitiría. Que diría, tienes razón. Que finalmente tendríamos la conversación de verdad que yo venía evitando pedir por miedo a perderlo. Pero entonces su rostro se cerró, como un portazo. Te estás ahogando en un vaso de agua, dijo, y su tono era más frío ahora. Son solo unos frenos, Lucas. Y en cuanto al resto, ya sabes cómo es la situación. Sabes que no es fácil para mí. ¿No es fácil o no quieres que lo sea? No es justo. Lo que no es justo es pedirme que me quede escondido como si fuera un secreto vergonzoso. Lo que no es justo es hacer promesas que nunca piensas cumplir. Lo que no es justo es que ni siquiera te des cuenta de que estás haciendo exactamente lo mismo que tu padre. Solo finges que cuidas, pero nunca cuidas de verdad. Vi cuando las palabras le golpearon. Vi cómo retrocedió medio paso, como si le hubiera puesto la mano en el pecho y lo hubiera empujado. Yo no soy mi padre, dijo en voz baja. Y mirándolo allí, con la camisa manchada de grasa que era de don Antonio, de pie en el estacionamiento del taller que llevaba el nombre de su padre, defendiendo la evaluación a medias que su padre había hecho sin revisar nada, pensé. Ah, ¿no? Pero no lo dije en voz alta, porque algunas verdades son demasiado crueles, incluso cuando hace falta decirlas. Su teléfono sonó en su bolsillo. Miró y vi que la pantalla se iluminaba con el nombre Fernanda. Presionó el botón lateral para silenciarlo sin contestar. Fernanda, la chica que trabajaba en la ferretería de la calle principal, la chica a la que los padres de Rafa adoraban, la chica con la que él salía de vez en cuando, solo como amigos, decía siempre. Es solo para guardar las apariencias. Ya sabes cómo es. ¿Sabes cuántas veces me tragué las ganas de vomitar al imaginarlos juntos y me repetí que era solo apariencia? ¿Que no significaba nada? ¿Que yo era el único que realmente importaba? Pero ahora, al verlo silenciar esa llamada con la misma facilidad con la que silenciaba cualquier conversación difícil sobre nosotros, me pregunté, ¿realmente importo? ¿O solo soy conveniente? ¿Alguien a quien puede querer en secreto, sin tener que asumir nunca el riesgo de darme mi lugar ante los demás? Tengo que volver al trabajo, dijo Rafa guardando el teléfono. Hay un motor esperando. Claro que sí. Siempre hay algo más urgente que hablar de nosotros de verdad. Está bien, dije. Pero necesito saberlo, Rafa.
necesito que seas honesto conmigo. ¿Tu padre realmente revisó los frenos? Él dudó. Y en esa duda, tuve mi respuesta. Él probablemente les echó un vistazo rápido. Ya sabes cómo se pone cuando está ocupado. Probablemente, un vistazo rápido. No fue un sí. No fue un sí. Los revisó, y todo está bien, y puedes conducir seguro. Fue una versión suavizada de no. Realmente no los revisó, pero vamos a fingir que sí porque es más fácil. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue dramático. No fue como en las películas, donde el corazón se rompe con un sonido audible y música triste de fondo. Fue silencioso. Fue como darse cuenta de que una planta que llevabas regando semanas ya estaba muerta, y simplemente no lo habías notado porque todavía tenía hojas verdes en la superficie. Gracias por ser honesto, dije, y la ironía en mis palabras no nos pasó desapercibida a ninguno de los dos. Le di la espalda y caminé de regreso a la camioneta. Cada paso parecía pesar toneladas. Esperaba que me llamara, que dijera, Lucas, espera, vamos a hablar bien de esto. Que finalmente luchara por mí, por nosotros, de la forma en que yo había estado esperando que luchara desde hace 8 meses. Pero no llamó. Entré en la camioneta. Puse la llave en el contacto. Miré por el retrovisor y vi a Rafa todavía parado allí, observándome, con esa expresión que yo no lograba descifrar. ¿Tristeza? ¿Culpa? ¿Alivio? Arranqué el motor. Puse la mano en la palanca de cambios. Y entonces pensé, voy a conducir a casa con unos frenos que tal vez no funcionen bien. Voy a confiar mi seguridad a algo que sé que no fue revisado como debía. ¿Es así como he vivido estos 8 meses? Confiando mi seguridad emocional a alguien que nunca se tomó la molestia de verificar qué me estaba pasando por dentro. Quité la mano de la palanca. Apagué el motor. No, esta vez no. Cogí el móvil. Busqué taller mecánico en Google Maps. Había uno en Tres Corazones, la ciudad vecina, a 40 minutos de aquí, Silva & Silva Auto. Las opiniones eran excelentes, 5 estrellas. Comentarios hablando de servicio honesto, y realmente hacen un trabajo profundo. Realmente verifican todo. Hice una llamada. Una voz amable respondió. Silva & Silva, buenas tardes. Hola, necesito una revisión de frenos para la camioneta. ¿Tienen disponibilidad hoy? Lo siento, pero hoy estamos llenos. ¿Te vendría bien mañana bien temprano a las 7? Claro, dije. Voy. Colgué. Arranqué el motor de nuevo. Esta vez, cuando puse la mano en la palanca de cambios, no temblé. Di marcha atrás y empecé a salir del aparcamiento. Pasé junto a Rafa, que seguía allí plantado. Nuestros ojos se cruzaron, pero no me detuve. El taller Costa desapareció en el retrovisor. Tomé la carretera a casa y por primera vez en 8 meses no sentí esa opresión en el pecho al alejarme. Sentí alivio, porque por primera vez estaba eligiendo cuidarme a mí mismo. A la mañana siguiente, desperté con ese tipo de claridad que llega después de que finalmente tomas una decisión. Pero aún no estaba preparado para lo que iba a encontrar en la ciudad vecina. No la claridad de saber exactamente lo que va a pasar, sino la claridad de saber lo que ya no vas a aceptar. Tomé la camioneta a las 7 de la mañana y conduje hasta la ciudad vecina. Silva & Silva Automecánica quedaba a unos 40 minutos de allí, en una calle comercial tranquila por la que nunca había pasado antes. El lugar era diferente. Limpio, organizado. El tipo de taller donde las herramientas están en su sitio en la pared. Donde el suelo no está lleno de manchas de aceite viejo. Donde no respiras ese olor a negligencia disfrazada de grasa. Un hombre salió apenas aparqué. Rondaba los 40 y tantos, con canas en las sienes, monos impecables. Sonrió. De la manera en que sonríe un buen mecánico cuando genuinamente le apetece ayudarte, no cuando está calculando lo que te va a cobrar. Buenos días, tú debes ser Lucas, ¿verdad? ¿El de los frenos? Asentí con la cabeza, bajando del vehículo. Sí, tengo problemas con los frenos. La luz de advertencia se encendió hace unos días. Asintió, caminando ya alrededor del vehículo, sus ojos examinando las ruedas con cuidado. Voy a revisarlo. Me llamo Eduardo, por cierto. Silva & Silva. Yo soy uno de los Silva. Sonrió de nuevo, y había algo en esa sonrisa que era simplemente honesto, sin dobleces, sin fingimientos. Solo un hombre que hace su trabajo bien.
Eduardo se agachó junto a la rueda delantera, pasó la mano por el disco de freno, frunció el ceño. Voy a necesitar levantarlo para verlo bien. ¿Me das un momento? Sin esperar respuesta, ya estaba accionando el gato hidráulico, posicionándolo con precisión, levantando la camioneta con movimientos confiados y ágiles. Y entonces, hizo algo que el señor Antonio nunca había hecho. Se metió debajo de la camioneta. De verdad. Se tumbó en la camilla, se deslizó bajo el vehículo, cogió una linterna potente y comenzó a inspeccionar. Escuché el sonido de su mano golpeando el metal, probando componentes, el crujido de algo siendo revisado con atención. Me quedé allí parado, mirando a alguien realmente hacer el trabajo, mirando a alguien realmente buscar. Eduardo salió de debajo de la camioneta con una expresión que era parte preocupación, parte indignación profesional. Lucas, ven aquí un segundo. Necesito mostrarte una cosa. Me guió hasta el lateral del vehículo, señaló hacia abajo. ¿Ves esto de aquí? Las pastillas de freno están gastadas casi hasta el metal. Esto es peligroso, muy peligroso. Si frenaras fuerte en una bajada, podrías quedarte sin frenos. Se me encogió el estómago. Pero la llevé a revisión hace una semana. El mecánico dijo que era solo un roce, nada grave. Lo que me dijo a continuación me heló la sangre. Eduardo me miró con esa expresión que pone un mecánico honesto cuando escucha algo que no debería ser posible. Quien revisó esto no se preocupó por tu seguridad, Lucas. Esto no es un simple roce. Esto es una falla inminente. Tuviste suerte de no necesitar frenar de emergencia en estos días. Suerte, tuve suerte. Suerte de no haber confiado completamente. Suerte de haber dudado. Suerte de haber sentido que algo andaba mal y haber escuchado esa voz. ¿Cuánto tiempo para arreglarlo?, pregunté, con la voz más débil de lo que quería. Unas 2 horas. Voy a cambiar las pastillas, revisar todo el sistema, asegurarme de que esté seguro. Puedes esperar ahí adentro. Hay café recién hecho, y la sala de espera es cómoda. Asentí, medio mareado. Eduardo me dio una palmada en el hombro. Un gesto breve pero genuino. Va a quedar bien, ¿vale? En un rato estarás en la carretera de nuevo. Seguro esta vez. Seguro esta vez. Entré a la sala de espera y fue como entrar en otro mundo. No era lujosa, pero estaba cuidada. Sillas tapizadas limpias. Revistas recientes organizadas en una mesita de centro. Una cafetera grande con vasos desechables al lado. Servilletas, azúcar, hasta leche en polvo. Había un televisor en la pared transmitiendo bajito algún programa de noticias, y había una foto, en un marco simple de madera, colgada cerca de la puerta trasera. 2 hombres sonriendo, de pie frente al taller. Uno era Eduardo. El otro, un poco más joven, moreno, con gafas, también con monos. Y entre ellos, una placa. Silva y Silva Automecánica. Inauguración. Estaban cerca en la foto. No de una manera performática, no de una manera escondida. Simplemente cerca. De la manera en que las personas que se aman están cuando no necesitan fingir que no se aman. Me senté pesadamente en una de las sillas, con los ojos aún pegados a esa foto. Se me apretó el pecho. No de dolor. De algo peor. De reconocimiento. De darme cuenta de cuánto había aceptado migajas mientras otras personas comían banquetes completos. La puerta trasera se abrió y el hombre de la foto entró, portando una tablilla de apuntes. Me vio y sonrió de la misma forma cálida que Eduardo. Hola. Eres Lucas, ¿verdad? Soy Marcelo. Llevo la parte administrativa aquí. Eduardo ya está trabajando en tu camioneta. Acercó la silla de al lado de la mía y se sentó con soltura. El café está recién hecho si quieres. Y si necesitas el servicio o lo que sea, ponte cómodo. Murmuré un agradecimiento. Marcelo comenzó a rellenar algo en la tablilla de apuntes, su anillo de boda brillando discretamente en el dedo. Tú y Eduardo. Comencé, sin saber bien por qué estaba preguntando. ¿Vosotros dos sois los dos Silva? Marcelo levantó la vista, y una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Lo somos. Yo soy Silva de nacimiento. Él adoptó el apellido cuando nos casamos. Hace unos 10 años. 10 años. 10 años compartiendo un negocio, una vida, un apellido. 10 años sin esconderse, sin actuar,
sin promesas vacías sobre algún día o cuando las cosas estén mejor. Debe ser bueno, dije, con la voz más tensa de lo que quería. Tener eso, alguien que realmente se queda. Marcelo me miró con esa ternura que tienen las personas felices cuando sienten que alguien está sufriendo. Es bueno, coincidió suavemente. Pero no fue fácil llegar aquí. Nos llevó tiempo dejar de escondernos, de aceptar que merecíamos ser felices como somos, de entender que no necesitábamos vivir escondidos, ¿sabes? Lo sabía. Dios, ¿cómo lo sabía? Marcelo volvió a la tablilla, pero continuó hablando en un tono casual que era profundamente significativo. Casi nos rendimos unas 3 veces al principio, porque era más fácil fingir, más fácil mantener todo separado, en cajas, sin mezclar. Pero entonces nos dimos cuenta. Si amas a alguien de verdad, no quieres ocultarlo, quieres construir. Quieres que todas esas cajas se desmoronen hasta que no haya ni rastro de división. Levantó la vista de nuevo, mirándome con atención. Disculpa si me meto donde no me llaman. Es que a veces uno identifica cierto tipo de cansancio en otra persona. Y tú pareces cansado, Lucas. Estaba cansado. Cansado de esperar. Cansado de aceptar menos. Cansado de creer que yo era el que pedía demasiado cuando todo lo que quería era lo básico. Ser visto, ser elegido, ser cuidado de verdad. Estoy saliendo de algo, confesé, sorprendiendo incluso a mí mismo con mi sinceridad. Algo que nunca fue real, creo, o al menos nunca fue suficiente para que él quisiera hacerlo real. Marcelo asintió lentamente, sin juzgar. Y te mereces lo real, Lucas. Todos nos lo merecemos. No aceptes menos solo porque alguien te convenció de que pides demasiado. No es cierto. Solo estás pidiendo lo que debería ser lo básico. Presencia auténtica. Presencia auténtica. Miré de nuevo la foto en la pared. 2 hombres que decidieron que existencia escondida no era vivir. 2 hombres que construyeron algo sólido, visible, sin temor. Y entonces traté de visualizar el suelo manchado de grasa de Costa Auto Repair. La manera en que Rafa siempre miraba hacia la puerta cuando estábamos juntos, como si tuviera miedo de que entrara alguien. La forma en que prometía futuro pero nunca fijaba fecha. La forma en que su padre había mirado mi camioneta y fingido que la había revisado. La misma pereza, la misma dejadez disfrazada de cuidado. Y yo lo había aceptado de los dos. Del padre con los frenos. Del hijo con el corazón. Porque había pensado que era lo máximo que podía esperar. Pero no lo era. Este taller probaba que no lo era. Marcelo y Eduardo probaban que no lo era. Existían personas que realmente miraban, que realmente se metían debajo del camión para revisar, que realmente construían en vez de solo prometer. Y yo merecía a alguien así. No a alguien que me tratara como un secreto conveniente. No a alguien que me diera migajas y esperara gratitud eterna. Alguien que me eligiera, de verdad, a la luz del día, sin miedo, sin actuaciones, o nadie. Y por primera vez en 8 meses, la idea de nadie ya no me aterraba. Porque nadie era mejor que alguien que fingía cuidar, pero nunca miraba de verdad. Gracias, le dije a Marcelo, y no era solo por la conversación, era por la foto, por la presencia, por mostrarme, sin siquiera intentarlo, que lo que yo había aceptado no era inevitable. Marcelo sonrió. Me dio una palmada ligera en el hombro. Tranquilo. En un rato Eduardo termina y eres libre de irte. Con frenos que funcionan esta vez. Asentí. Y pensé, no solo los frenos. Después de casi 2 horas, Eduardo entró en la sala de espera limpiándose las manos con un trapo, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Todo listo, Lucas. Cambié las pastillas, revisé el sistema hidráulico, ajusté todo. Tus frenos están como nuevos. ¿Estás seguro ahora? Seguro ahora. Pagué la factura, les di las gracias a los dos y les estreché la mano con sincera gratitud. Pero mi viaje aún no había terminado. Faltaba la parte más complicada. Cuando me subí a la camioneta, el sol ya estaba alto. Eran casi las 10 de la mañana. Encendí el motor. Ronroneó suavemente, de manera confiable. Probé el freno antes de salir. Firme. Sensible. Inmediato.
como debe ser. Estaba a punto de irme cuando el móvil vibró en el asiento del copiloto. 3 mensajes, todos de Rafa. ¿Dónde estás? ¿Está todo bien? Estoy preocupado. Necesitamos hablar, por favor. Miré los mensajes. Su nombre en la pantalla. La petición velada de atención disfrazada de preocupación. Y sentí nada. Ni rabia. Ni dolor. Ni esperanza. Solo claridad. Claridad de que había pasado 8 meses traduciendo migajas como banquetes, interpretando ausencia como protección, aceptando actuaciones como intimidad. Claridad de que él nunca iba a cambiar, porque no veía ningún problema en lo que estaba haciendo. Claridad de que yo merecía a alguien que se metiera debajo de la camioneta para mirar de verdad. Y Rafa nunca había hecho eso. Ni con la camioneta, ni conmigo. Pero necesitaba decírselo. No por rabia, no por venganza, por cierre, por respeto a mí mismo, para no desaparecer como si nunca hubiera importado, porque yo importaba, y él necesitaba saber que yo lo sabía ahora. Puse la camioneta en marcha, giré en dirección opuesta a mi casa, en dirección a Costa Auto Repair. Pero esta vez no iba con esperanza, iba con claridad. Y la claridad, descubrí, era mucho más poderosa. Costa Auto Repair estaba exactamente como la recordaba. El mismo polvo en el concreto, el mismo olor a aceite de motor y metal, las mismas herramientas esparcidas por los bancos de trabajo. Pero yo no era el mismo. Aparqué la camioneta directamente delante de la entrada. Apagué el motor. Respiré profundo. Esta vez no había nerviosismo. No había esperanza luchando contra la realidad. Solo había claridad. Rafa apareció incluso antes de que bajara, como si estuviera esperándome, y probablemente lo estaba. Los 3 mensajes en mi móvil lo sugería. ¿Dónde estabas? Vino directo a la ventanilla del conductor, con las manos apoyadas en el cristal medio bajado. Esas manos fuertes de mecánico que ya conocía demasiado bien. Te mandé mensaje. Ya lo sé. Y no respondiste. Abrí la puerta lentamente. Él se apartó. Bajé de la camioneta, con los pies firmes en el suelo grasiento del taller. Necesitamos hablar, dijo Rafa. Su voz tenía esa urgencia controlada que yo reconocía, la que usaba cuando quería parecer honesto sin realmente comprometerse. Lo sé, repetí. Miró alrededor rápidamente. Don Antonio estaba en la parte trasera, trabajando en otro coche. Rafa me hizo un gesto con la cabeza hacia la oficina del fondo. Esa oficina. Donde todo empezó. Donde se hicieron tantas promesas contra mi piel. Donde aprendí a confundir intensidad con intimidad. No, dije. Aquí está bien. Sabía que lo que tenía que decir no podía esconderse entre 4 paredes. Rafa frunció el ceño. Mi papá. Está justo ahí. Lo sé. Mantuve la voz baja, pero segura. ¿Me vas a escuchar aquí, o no me vas a escuchar de ninguna manera? Vi la sorpresa en sus ojos. Rafa no estaba acostumbrado a esta versión mía. La que no cedía. La que no le facilitaba las cosas. De acuerdo. Se pasó la mano por el pelo, ese gesto que hacía cuando estaba incómodo. Lucas, yo. La he cagado, lo sé. Esperé. No debería haber dejado que mi papá te atendiera así. Fue negligente con los frenos, y yo lo sabía. Vi que ni siquiera revisó bien, y no dije nada. ¿Por qué? Vaciló. Porque no quería crear conflicto. Conflicto, repetí. La palabra sonó hueca. Sé que parece cobarde. Pero no entiendes cómo es trabajar con él. Cómo es vivir bajo el mismo techo, depender de él para todo. Tienes 27 años, Rafa. Lo sé. Su voz se volvió más baja. Lo sé. Y voy a cambiar eso. Juro que lo haré. Solo. Solo necesito un poco más de tiempo. Tiempo. Esa palabra otra vez. La moneda con la que Rafa siempre me pagaba, pero que nunca se convertía en nada real. Tenía miedo. Continuó. Dio un paso más cerca. Miedo de mi papá. Miedo de esta ciudad. Miedo de asumir lo que siento por ti. Sentí que algo se movía en mi pecho. No era esperanza, exactamente. Era más como un reconocimiento. Como cuando ves una película por segunda vez y ya te sabes todos los diálogos. Pero te amo, dijo Rafa. Y por primera vez, lo dijo en voz alta, allí en el taller, donde en teoría su padre podría oírlo. Te amo, Lucas. Y quiero intentarlo de verdad esta vez. Sin secretos, sin ocultarnos.
Las palabras eran bonitas. Eran exactamente las palabras que había estado esperando 8 meses para escuchar. Pero había algo mal en ellas. Algo que no encajaba. Mírame. Me tocó el brazo. Ese toque que solía desarmar todas mis defensas. Dame una oportunidad más. Prometo que será diferente. Prometo. Otra de sus palabras favoritas. ¿Se lo vas a contar a tu padre? Pregunté. Lo nuestro. Ahora. Rafa parpadeó. ¿Qué? Si quieres intentarlo de verdad, sin secretos, sin escondernos. Entonces vamos a contárselo ahora. Miré hacia don Antonio, todavía inclinado sobre el capó del otro coche. Vas allí y le dices que estamos juntos desde hace 8 meses, que me amas, que ya no quieres esconderlo. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Lucas, espera. No es así como... ¿No es así como qué? Necesitamos pensarlo mejor, hablar en privado primero. No puede ser tan de golpe. Y ahí estaba. La vacilación, el retroceso, el acto desmoronándose en los bordes. Entiendo que estés molesto, intentó Rafa de nuevo. Tienes razón, pero podemos arreglarlo. Solo necesitamos tranquilidad, pensarlo bien. Lo he pensado, dije. Pasé los últimos 2 días pensando. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Se quedó en silencio. He visto que haces esto constantemente. Dices las palabras justas. Prometes las cosas que debo oír. Pero cuando llega el momento de actuar, siempre hay una excusa para esperar, para demorarse, para esconderse. Eso no es verdad. Eres clavadito a tu padre, Rafa. Las palabras salieron más suaves de lo que esperaba, sin rabia, solo hechos. Miró mi camioneta y dijo que los frenos estaban rozando. Ni se tomó la molestia de mirar debajo de verdad, porque era más fácil fingir que lo revisó que hacerlo de verdad. Rafa abrió la boca para protestar, pero continué. Y tú haces lo mismo conmigo, miras por encima, dices que me amas, dices que vas a cambiar, pero nunca realmente, nunca miras realmente lo nuestro. A mí, lo que yo necesito. Eso no es justo. Necesitaba a alguien que se metiera debajo de la camioneta y mirara realmente, dije. Alguien que le importara mi seguridad más que su propia comodidad. Alguien que hiciera el trabajo duro, no solo lo necesario para aparentar que le importa. Rafa se quedó parado allí, con los brazos caídos a los costados. Como si no supiera qué hacer con ellos ahora que no podía tocarme para convencerme. No eres mala persona, dije. Y era verdad. Pero tampoco eres la persona adecuada para mí. Lucas. Merezco a alguien que no tenga miedo de estar conmigo, que no necesite hacer malabares solo para reconocer que existimos. Sentí una paz extraña al decir esto en voz alta. Y tú mereces descubrir si algún día tendrás el coraje de ser quien realmente eres. Pero no puedo pasar más tiempo esperando para ver si ese día viene alguna vez. Vi algo romperse en sus ojos. No era amor. Era tal vez reconocimiento. De que esta vez no iba a volver atrás. Te voy a extrañar, dijo Rafa en voz baja. Yo también. Y era verdad. Pero voy a estar bien. Di un paso hacia la camioneta. Rafa no intentó detenerme. Lucas. Me detuve, con la mano en la manija. Los frenos. ¿Los arreglaste? Una pregunta extraña para hacer en ese momento. Pero tal vez era lo único que sabía preguntar. Los arreglé. Abrí la puerta. Un mecánico en otra ciudad. Se metió debajo. Miró de verdad. Dijo que las pastillas estaban casi gastadas hasta el metal, que era peligroso. Rafa tragó saliva. Le importó, dije. Mi seguridad, hacer el trabajo bien. Fue bueno sentir eso. Entré en la camioneta, encendí el motor, puse la mano en la palanca de cambios. Adiós, Rafa. No respondió. Solo se quedó allí parado, frente al taller de su padre, usando la vieja camisa de trabajo de su padre, atrapado en los mismos patrones de su padre. Antes de poner la camioneta en marcha, probé los frenos. Pisé el pedal suavemente. Sentí la respuesta instantánea, firme, segura, responsable. Como debería haber sido desde el comienzo, metí la marcha. Salí lentamente de Costa Auto Repair. En el espejo retrovisor, vi a Rafa haciéndose más pequeño, una silueta cada vez más diminuta, parada en la entrada del taller, envuelto en ese olor a grasa y metal y todas las cosas a las que nunca tuvo el coraje de renunciar. No sentí rabia.
No sentí tristeza, exactamente. Sentí alivio. La luz del final de la mañana era clara, intensa. Pintaba la carretera frente a mí con ese brillo fuerte que hace que todo parezca posible. Aceleré un poco. El motor respondió suavemente. Pisé el freno una vez más, solo para verificar. Perfecto. Todo funcionando como debe funcionar. Y por primera vez en meses, no estaba conduciendo hacia alguien que solo fingía quererme. Estaba conduciendo hacia mí mismo, hacia mis propias decisiones, hacia mi vida, hacia un futuro donde no tendría que implorar para ser visto, porque había aprendido a verme a mí mismo. ¿Alguna vez te has sentido invisible para alguien que decía amarte? ¿Te has dado cuenta de que estabas aceptando migajas y llamándolas banquete? A veces, la mayor demostración de amor propio es reconocer cuando alguien no puede darte lo que necesitas y tener el valor de irte de todos modos. No por rabia, no por venganza, sino porque finalmente entendiste que mereces a alguien que realmente mire. Alguien que se meta debajo de la camioneta. Alguien que haga el trabajo duro de amarte de verdad, no solo de quererte cuando es conveniente. Las luces de freno de mi camioneta brillaban rojas y perfectas a la luz del día. Funcionando. Seguras. Listas para detenerme cuando lo necesitara. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que estaba conduciendo en la dirección correcta, incluso sin saber exactamente hacia dónde llevaba ese camino. Porque a veces, dejar atrás lo que no funciona es el único mapa que necesitas para encontrar lo que funciona de verdad.